Este vídeo va a ir sobre concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Este apartado que vamos a explicar, que vamos a ver lo más importante porque no me voy a andar por las ramas, va a ser justo a lo que tengo que ir y cómo se hacen las cosas y se acabó. Esto ya lo tenéis en vuestra fotocopia, las fotocopias que os di el último día, para que os localicéis. Empezamos en esta parte de aquí, ¿vale? ¿Vale? Voy a explicar esto. Y los ejercicios que vienen a continuación también. El ejemplo que viene después y luego de la página 275 el ejercicio 1 y 2 y ya está, eso, el 1 y el 2. Eso es lo que va a ir en este vídeo. Entonces, de manera resumida, concavidad, convexidad y punto de inflexión. Vale, al principio tenéis la definición de que cuando es una función convexa en un punto, en el punto x sub 0 y cuando es cóncava. Es simplemente decir que una función es convexa en un punto cuando en ese punto la función está por encima de la recta tangente a la misma función en ese punto. Ahí es convexa. Y es cóncava cuando está por debajo. Es interesante saberlo, es decir, hay que saberlo, pero no tiene mayor historia. Lo que tiene más importancia es si nos saltamos al cuarto apartado que pone ¿qué podemos decir de la curvatura mirando la derivada segunda de la función? Eso es lo que nos vamos a aprender. Pone, si la derivada segunda en ese punto, es decir, si f' en x sub 0 es mayor que 0, entonces la función es convexa. Es decir, es así, ¿vale? Mirando hacia arriba. Y si es negativa, si la derivada segunda en ese punto, siempre evaluándola, la derivada segunda en el punto correspondiente, es negativa, es decir, menor que 0, la función es cóncava. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre si la derivada segunda en un punto es 0? Entonces, ese punto es un punto de inflexión. Es decir, aquí estamos estudiando cómo se curva la función, si está curvada así o si está curvada así, o si es un punto en el que cambia el tipo de curvatura. Igual que un máximo o un mínimo es donde cambia el crecimiento o decrecimiento de la función y es donde se iguala la primera derivada a cero, un punto de inflexión es un punto donde la curvatura de la función cambia de ser cóncava a convexa o de ser convexa a cóncava. Esos puntos se llaman puntos de inflexión, ¿de acuerdo? Y son cuando la derivada segunda es 0. Aparte de eso, que es estudio de la curvatura, lo último que pone es que qué pasa con los máximos y los mínimos relativos. Hay una manera de relacionar los máximos y los mínimos con la derivada segunda. Hasta ahora, ¿qué sabíamos? Que los máximos y los mínimos relativos se daban cuando la primera derivada es 0. Mirábamos si crecía o decrecía a la izquierda de la derecha de ese punto y dependiendo de eso decíamos pues es un máximo o es un mínimo. Ahora tenemos una segunda manera de saber si un punto es máximo o mínimo y es mirando la derivada segunda en ese punto. Si en ese punto la derivada segunda es positiva, entonces es un mínimo relativo. Si es negativa, es un máximo. Pero esto es un pequeño paréntesis, este estudio de máximos y mínimos con la derivada segunda dentro de lo que es la curvatura. En principio no tiene nada que ver con el estudio de la curvatura, es una ayuda al estudio de la monotonía que hicimos antes. Vale, bueno, pues vamos a mirar el ejemplo, el de x cubo más 3x cuadrado. Lo tengo perfectamente delimitado, estudio de monotonía, estudio de curvatura. Estudio de monotonía, primer punto, los puntos singulares, es decir, máximos, mínimos. Igualamos la primera derivada a 0. Aparece el 0 y el menos 2. Esos son posibles extremos relativos. Todavía no sabemos si lo son. Si son realmente extremos relativos o qué son. Si son máximos, mínimos o punto de inflexión. En este caso, x igual a 0 y x igual a menos 2. Hacemos la tabla. Y bueno, ahí ya no hay mucho más que explicar de lo que expliqué en su momento. Simplemente que ahí hay que poner luego bien claro cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Yo lo tengo puesto, que es lo que no hice en el ejemplo anterior, por aquí sí lo tengo puesto. F crece en el intervalo menos infinito, menos 2, unión 0, infinito. Y decrece en el menos 2, 0. Vale, aquí no hay punto de inflexión, porque no hay un punto a la izquierda y a la derecha del cual o crezca o decrezca, siempre cambia, en los puntos 0 y menos 2 siempre cambia, crece, decrece y luego decrece, crece, así que
está claro que son puntos de extremos relativos, que son máximos o mínimos relativos. Vamos a la curvatura. Primero, estudiamos los puntos de inflexión. En este caso, el punto singular es el punto de inflexión. Hacemos la derivada segunda, la igualamos a 0, nos sale x igual a menos 1. Y hacemos una tabla igual que la de monotonía, pero para curvatura, en este caso, poniendo la derivada segunda. Y poniendo el x menos 1 como punto de inflexión, como posible punto de inflexión. No tiene por qué ser obligatoriamente. Vemos que a la izquierda del menos 1 la derivada segunda es negativa y a la derecha es positiva. Por tanto, hay un punto de inflexión en x igual a menos 1 y la función es convexa desde menos 1 a más infinito y cóncava de menos infinito a menos 1. Y como veis, entre paréntesis pongo, se puede comprobar que la derivada segunda evaluada en el menos 2, vimos que era un máximo, vemos que me sale que es negativa la derivada segunda, por tanto efectivamente es un máximo. Y la segunda derivada evaluada en x igual a 0 es positiva, es decir, que efectivamente es un mínimo, como ya habíamos visto en el apartado anterior. Bueno, estoy viendo el de la 275, el 1 y el 2 y la verdad es que no tienen ningún tipo de complicación porque son también funciones polinómicas. No hay nada más que decir, es exactamente igual que el ejemplo que acabamos de ver, así que me voy a ahorrar el daros la vara con esto porque con este ejemplo bien estudiado y bien comprendido, los demás se hacen exactamente bien y como ya lo tenéis en fotocopias, pues no hay más que decir. Prefiero echar el tiempo en otras cosas que os sean más útiles. Bueno, pues con esto terminamos este vídeo sobre curvatura y derivada segunda.